Actualidad. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Actualidad, nuestro esfuerzo por acercarle a la realidad de la zona y el país. Gracias por acompañarnos. Hoy conversaremos sobre un fenómeno recurrente que se presenta a nivel tanto de la zona como el país. Todos los años, en el mes de julio, muchos estudiantes, en su mayoría jóvenes, toman la decisión de abandonar sus estudios, lo que ya se ha convertido en un comportamiento común dentro de nuestro sistema educativo. A pesar de algunas reformas en los programas del Ministerio de Educación y de las ayudas económicas que el Estado brinda al sector estudiantil, las cifras de deserción se mantienen sin cambios sustanciales que hagan creer que esta práctica se podría erradicar. ¿Cuáles son los factores que provocan este comportamiento en nuestro sistema educativo? ¿Qué medidas adoptan las autoridades educativas? Para conversar sobre este tema nos acompaña la doctora Marcela Valverde Porras, jefa del Departamento de Asesoría Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Los Santos. Buenas noches, doña Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Para empezar, quisiéramos tener como un poquito el contexto de lo que es la Dirección Regional propiamente, cuál es su papel y la función que ejerce en asesoría de lo que es el tema de educación a nivel de la región. Bueno, Claudia, en primer lugar, en nombre de la Dirección Regional de Educación Los Santos, agradecerles por el interés en compartir un tema tan importante como usted mencionó al principio, que es la deserción de los estudiantes del sistema educativo, tanto en primaria como en secundaria, y que hoy vamos a poder conversar factores, estrategias que se están manejando a nivel de la Dirección Regional de Educación Los Santos. Importante conocer porque la Dirección Regional de Los Santos está en la zona de Los Santos a partir del año 2008. Somos el ente representativo a nivel de la región del Ministerio de Educación Pública y por lo tanto somos los responsables de la implementación de toda la política educativa costarricense a nivel de la región. De implementar todos los proyectos, programas que tiene a cabo el Ministerio de Educación. Por lo tanto, el tema de deserción es un tema que nos compete, que somos responsables de que nuestros estudiantes se mantengan en las aulas y junto con las instituciones tenemos que crear esas estrategias y garantizar que los estudiantes permanezcan en los centros educativos. Propiamente, en la Dirección Regional tengo a cargo el Departamento de Asesoría Pedagógica, que somos los encargados de esa labor de asesoramiento al docente, de ayuda al docente, para que en el sistema educativo realmente el estudiante se sienta contento, se sienta motivado, que son factores esenciales para lo que los estudiantes permanezcan en las aulas. Entonces, desde el Ministerio de Educación Pública se han hecho una serie de reformas educativas propiamente para eso. No es lo mismo educar a un estudiante con todas las características de hoy en día, con todas las tecnologías, con todas las competencias que por sí solos manejan, que hace 10 años, que hace 15 años. Entonces, lo que los educadores tenemos que aprender es que no es que antes se hacían las cosas mal o que antes lo que hacíamos antes no está bien, pero que tenemos una población diferente en las aulas y que tenemos que cambiar, porque si no, no vamos a motivar a esos estudiantes para que estén ahí. Y eso es uno de los elementos, porque hay otros factores, otras que asociados a eso hay que ir analizando, ¿verdad? Y que conlleva muchas veces a que nuestros estudiantes deserten. Entonces, una de las labores principales es realmente que el estudiante se sienta motivado en las aulas, porque él no se va a querer ir de ahí. Hay otros elementos asociados que son ayudas económicas, como usted lo mencionaba, que se puede hacer desde la labor orientadora, que van a ayudar, pero lo principal viene a ser eso. Entonces, muchas gracias, doña Marcela, porque lo importante es conocer el contexto, ¿verdad? Muchos de nosotros no tenemos claro cuál es principalmente el papel de ustedes. Ahora, con respecto a eso, precisamente, y al tema que nos ocupa, tenemos datos del Departamento de Estadística del Ministerio de Educación Pública el año pasado, año 2014, cuando entraron los estudiantes después de vacaciones de 15 días, las vacaciones de julio. Más de 37,000 estudiantes no volvieron a los centros educativos después de esas vacaciones. ¿Por qué la deserción tiende a aumentar después de vacaciones de medio periodo? Ok, aquí antes tal vez de mencionar el por qué
¿verdad? Algunos motivos, tal vez de rescatar algo positivo que tenemos en la zona de Los Santos. A pesar de que se hablan de datos muy altos en la deserción intraanual, que es la deserción de medio año, la regional de Los Santos, por ejemplo, el año pasado se reportó un porcentaje de un 2,5% de deserción a mitad de año, o sea, después de vacaciones, que es un dato que se le pide a los centros educativos. Otro factor que podemos ver positivo es que la deserción en nuestra región de Los Santos no es en primaria, es en secundaria. Okay. Entonces, eso nos permite llevar los esfuerzos propiamente a una población, que sería la población de secundaria, y que los datos no son muy altos. Los datos que nos vienen a aumentar un poco el porcentaje de deserción en la zona de Los Santos son las secciones nocturnas de los colegios técnicos que tenemos en la región, pero aquí hay otra serie de elementos que hay que analizar, que es el tipo de población que tenemos en esas secciones nocturnas, que ya son estudiantes que sacaron su bachillerato, que están sacando una especialidad. Entonces pueden haber otras situaciones que son más motivadoras, el que estar en un sistema nuevamente formal, sacando una especialidad. Tenemos la situación en la zona de Los Santos de Lina, ¿verdad?, que también viene a ser una parte paralela a las especialidades técnicas de las secciones nocturnas. Entonces son muchos elementos que se pueden analizar, que podríamos ver con lo que es la deserción en estas secciones nocturnas, que nos están aumentando los porcentajes en la región de Los Santos. Quiere decir entonces que esos datos no es precisamente un factor negativo el que está aumentando ese índice de deserción a nivel de la zona, sino que no es un estudiante que no tiene su bachillerato todavía el que está desertando o cambiando de opción, por así decirlo, sino que hay muchas otras posibilidades y optan por utilizarlas. Ahora, aquí lo importante también es, no importa, bueno, esta es una población que hay que analizar. Aunque no tengamos altos porcentajes, no es que nos tenemos que desocupar o no ocupar de esa situación, porque así sea un estudiante que se va a ir, que va a desertar de una institución, eso es un estudiante que se está yendo del sistema. Entonces, sin importar cantidades, hay que verlo como una situación problemática y como una situación que hay que analizar. Entonces, más allá tal vez, a nivel de la zona, más allá de analizar cantidades, porque tal vez no van a ser, si lo comparamos a nivel con otras direcciones regionales, que los porcentajes son muy altos, sí hay que verlo, bueno, así sea un estudiante el que se nos va a ir, ¿por qué se fue del sistema? ¿Qué fue lo que pasó? Habían ayudas, habían programas económicos que podían apoyar a ese estudiante. ¿Qué fue hasta dónde la institución le aportó? Porque también tenemos que ver, ahí pueden hacerse los mayores esfuerzos y al final no hay interés. Pero que no sea que el estudiante se fue porque tenía una situación económica y tal vez se podía haber solucionado con ayudarle al estudiante a buscar una beca en Avancemos o una beca de comedor o una beca de transporte o muchas otras. O sea, que si el estudiante se fue, no fue porque las opciones que se le ofrecían en la institución no llegaron a él. Pero más bien, precisamente ese es un tema muy interesante y sobre eso vamos a conversar más adelante, porque sin duda mantener al estudiante en las aulas es una labor primordial de la dirección regional en este caso y de todo el sistema educativo a nivel nacional. Después de la pausa, que ya nos vamos a ir a una pausa unos minutitos, vamos a regresar para que usted me cuente un poquito más sobre eso y a usted le pedimos que se mantenga con nosotros. En unos minutos regresamos con más de actualidad. Ya regresamos con más de actualidad. Nuestros invitados disfrutan el sabor de nuestra tierra, Café Montecopey. ¿Qué tal amigos? Este y todos los viernes les invito a revivir los momentos musicales de los años 70, 80 y 90 en un recorrido con las mejores bandas e intérpretes del rock, pop, otros géneros y sorpresas musicales. Acompáñenos y disfrute de aquellos momentos inolvidables que no volverán, pero que a través de Altavisión se los traemos por la magia de la televisión.
Recuerden, este y todos los viernes a las 7 de la noche con repetición los domingos a las 5 de la tarde. Cuento con su grata presencia. Este y todos los miércoles no se pierda En Vivo por Altavisión, Canal 12 de su programa Gente de Talento. Conozca las habilidades y destrezas de sus vecinos, amigos o familiares. Con repetición los sábados a partir de las 6 de la tarde. Recuerde, Altavisión, televisión de altura. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por mantenerse en nuestra compañía. Hoy en Actualidad estamos conversando sobre la deserción estudiantil, sus causas, sus consecuencias. Doña Marcela, es obvio que el contexto en el que se desarrolla el estudiante influye directamente en la decisión de él o de sus padres de abandonar el sistema educativo formal. ¿Cuáles son las causas que ustedes a nivel tal vez de la dirección regional han podido identificar como las principales, las que motivan toda esta conducta? Que aquí tal vez para ubicarle un poquito lo de estos factores que provocan la exclusión, que es cómo se identifican. Este año la Dirección Regional dentro de su plan operativo tiene un eje estratégico que es disminuir la deserción. Dentro de la planificación estratégica por resultados, a la Dirección Regional nos dieron una línea base, o sea, nos dijeron el porcentaje de deserción de la región de Los Santos es tanto y ustedes van a tener que trabajar para disminuir esa deserción a final de este año. Eso nos llevó a identificar cuáles eran los centros educativos que el año pasado, porque teníamos que trabajar con información del año pasado, tuvieron mayor deserción. Hicimos todo un diagnóstico para detectar esos factores que coincide, que ahorita le voy a mencionar, con los factores que ya se han identificado a nivel nacional. Entonces nos dimos a la tarea de identificar esos factores. En esos escogimos 4 de los colegios que tuvieron mayor deserción, hicimos todo un diagnóstico, preguntarle a las instituciones, bueno, cuántos habían, cuántos se fueron, esos que se fueron, qué estrategias utilizó la institución para que no se fueran, que eso es lo más importante, ¿verdad? Y al final, bueno, los que se fueron, que ya no se puede, ¿qué es? Entonces se ubica la situación económica como uno de los factores, ¿verdad? También desinterés, tanto del hogar, porque no hay que ocultar, todavía en algunas familias la educación no es algo trascendental, no es lo prioritario, hay otras situaciones prioritarias. Entonces ahorita vamos a hablar dentro de uno de los factores a nivel nacional, cómo el nivel educativo de los padres tiene que ver mucho con eso. Claro. Situaciones de desmotivación del estudiante. Por eso le hablábamos ahora que el papel del docente en el aula es estratégico para mantener a los estudiantes. O sea, el estudiante tiene que sentirse muy motivado dentro del aula. Entonces ahí vienen un poco a identificar esos factores y un poco lo que es el rendimiento académico. Y entonces por eso ahí hay un papel muy importante que ya es la parte administrativa que tiene que hacerlo con los docentes, es cada trimestre hacer análisis del rendimiento académico, identificar estudiantes que tienen bajo rendimiento académico para de una vez ir tomando medidas en el camino y no esperarnos a final de año que se van a ir o sea, que no vaya a ser ese factor. Entonces, a nivel nacional, como le decía, esos son los que la situación económica, desinterés, desmotivación, un poco el desinterés de los padres de familia. A nivel nacional se identifica lo que es la edad. O sea, por lo general un estudiante que está sobre edad en el sistema educativo, ya nosotros, como les mencionaba anteriormente, tal vez en primaria no, pero uno de los factores es cuando un estudiante está en el sistema y ya está sobre edad. O sea, no es lo mismo un estudiante séptimo año con 13 años que un estudiante con 15, con 16, o un estudiante que está en el colegio todavía con 20 años. Esos son muy propensos a abandonar las aulas, ¿verdad? Otra situación que le mencionaba es el nivel educativo de los padres, porque eso va a depender mucho de el esfuerzo que va a hacer el padre, porque aún lo que le diga el estudiante, él no va a dejar que un estudiante, que su hijo deserte del centro educativo, que no va a ser lo mismo, no vamos a decir aquí que
que una persona que no tiene un nivel educativo, que no ha estudiado, que no ha estado en el colegio, tal vez ya si su hijo llega y le dice, papá, yo no quiero volver, es que en el colegio me maltratan, es que voy muy mal, ahí eso tiene mucho que ver. Lo del rendimiento académico es otro factor que se ha identificado y ahí el esfuerzo, como le decía, es, bueno, no podemos esperarnos al final, es desde el primer trimestre, hagamos análisis de rendimiento académico. Ahora las instituciones tienen una herramienta muy importante que se llama el PIAT, que es que cada trimestre pueden sacar estadísticas por sección, por estudiante, en qué materia. Entonces todos esos análisis se tienen que hacer y en el calendario escolar está qué fecha las instituciones y de una vez crear las estrategias para apoyar a esos estudiantes que van mal, para que no sea un factor. Un poco lo del asunto de violencia o bullying y todo eso, que algunos estudiantes, que eso es un tema de interés para hablarlo, ¿verdad? Como qué está pasando en las instituciones de nuestra región, porque aunque no somos una zona problemática de violencia, de crímenes, de muchos, pero qué está pasando en nuestras instituciones con este asunto del bullying o la violencia, ¿verdad? Aquí el ministerio tiene un programa, el Plan Convivir, ¿verdad? Que es cómo atacar todas estas situaciones que se dan en los centros educativos. El ausentismo, un estudiante que empieza a faltar en las instituciones, son esos estudiantes que hay que darle seguimiento, ¿verdad? Entonces, porque son los que más están propensos también al final desertar. Los aspectos de motivación, ¿verdad? Que eso es sumamente importante, ¿verdad? Hasta dónde el profesor motiva realmente al estudiante. Y en cualquier sistema, yo conozco, cuando visito los proyectos de educación abierta en la noche, les digo a los docentes, porque en un proyecto de educación abierta, el estudiante puede estudiar solo con un libro, prepararse e ir a hacer un examen. O ir a la escuela a recibir. Yo le digo al profesor, usted es el que va a hacer la diferencia al estudiante de que él quiera quedarse en la casa estudiando solo o quiera venir aquí a recibir la clase con usted. El docente es el que hace ahí esa diferencia. Otra situación que tampoco nuestra zona está ajena es un poco lo de la adicción de algunos muchachos, ¿verdad? Que yo conozco de los esfuerzos que se hacen en los centros educativos, donde hay un estudiante que tiene problemas de drogas y todo, que son muy propensos igual al final a desertar, a pesar de muchos esfuerzos que se hagan en el centro educativo, y factores económicos. Pero como le digo, el factor económico, hay muchos programas de equidad que tiene el ministerio para apoyar. Y en la región, por ejemplo, tenemos un dato importante, ahorita si lo encuentro por ahí se lo voy a dar, es este. Por ejemplo, en la región de Los Santos, en el presupuesto anual del 2014, todos los centros educativos tienen programas de becas de comedor para los estudiantes, ¿verdad? Los programas de equidad, transporte. Ahora usted verá busetas que van de un lado para otro trayendo a los estudiantes a las escuelas, a los colegios, y las becas de Avancemos, que es de secundaria, que muchos estudiantes, o sea, la mayoría de estudiantes con escasos recursos, y los que no, bueno, ahí es un trabajo que se hace a nivel del centro educativo para apoyarlo. Entonces, hay cómo tal vez compensar esa situación para que no sea. Entonces esos son como los factores que se han podido identificar o que con el transcurso del tiempo se han venido identificando y que nuestra zona no es ajena a eso, ellos, ¿verdad? Doña Marcela, ahora que usted lo mencionaba, bueno, sí, yo había anotado por ahí algunos, el bullying, de hecho, que es un tema lamentablemente que ha estado muy de moda, era uno de esos, y también anotaba previamente yo le hago la consulta, el tema del embarazo en estudiantes, en adolescentes, ¿ha influido mucho en esa deserción? ¿O el sistema educativo también se ha encargado de motivar a que esas madres continúen en los colegios? Igual, ahorita sí habíamos hecho un estudio hace como 2 años de la situación, esta problemática de embarazos en el sistema educativo, pero igual, el Ministerio de Educación ahorita tiene un programa con la Caja del Seguro Social como apoyo a estudiantes que están en esta situación para apoyarlas, para igual que no vayan a desertar, lo que son citas, lo que son programas, ayudas económicas y todo, para que no
no vayan a desertar, ¿verdad? Sí conocemos igual una realidad de la zona, vemos muchachas que están en los colegios, embarazadas y toda esta situación, ¿verdad? Pero no es tan determinante. No, vea que ni en los factores que nos dieron las instituciones propiamente de la zona, como ni en este que tenemos a nivel nacional, se ubica como un factor determinante, pero también sabemos, no es lo mismo. Claro. Hay muchos estudiantes que ya con una situación de embarazo y todo, por supuesto que puede ser un factor para que al final deserten, pero sí también tiene programas el Ministerio de Educación en conjunto con la Caja para apoyar a estas muchachas. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando, ahorita vamos a la segunda pausa comercial, pero en unos minutitos vamos a regresar, doña Marcela, porque sin duda alguna yo sé que a nuestros amigos televidentes les interesa muchísimo este tema porque la zona no se aleja de esta realidad nacional. En unos minutos volvemos con usted. Ya regresamos con más de Actualidad. Nuestros invitados disfrutan el sabor de nuestra tierra, Café Montecopey. Hola amigos, mi nombre es Randall Mena y soy presentador de su programa Buenas Noticias, Historias de la Vida Real. Queremos invitarlo para que usted esté en permanente contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya somos más de 3.800 en nuestro Facebook, pero si usted quiere ver fotografías de los diferentes lugares, provincias que tenemos en nuestro país, donde estamos presentes en más de 280 puntos de reunión, bueno, pues usted también puede encontrarnos en Instagram. Y para que usted pueda también compartir las buenas noticias con otras personas, las historias de jóvenes, de mujeres y de hombres que cuentan cómo sus vidas han sido transformadas, también pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube, donde usted puede compartirlo con otras personas y convertirse también en un anunciador de las buenas noticias. En Costa Rica, cerca del 90% de la electricidad proviene de fuentes no contaminantes. Nuevos proyectos eléctricos usan tecnologías amigables con el ambiente. Las empresas eléctricas orientan a su personal y clientes sobre el uso responsable de la energía. La industria eléctrica nacional actúa para reducir el impacto del cambio climático. Ahorre electricidad. La energía es de la gente. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por seguir acompañándonos esta noche en Actualidad. Estamos conversando con la doctora Marcela Valverde Porras de la Dirección Regional de Educación de Los Santos sobre la deserción estudiantil posterior a las vacaciones de medio año. Doña Marcela, la desmotivación o el desinterés de los jóvenes por una formación que en algunos casos no ven atractiva podría ser un factor influyente en la deserción. De hecho, hay mucha gente que afirma que hablar en términos de deserción es incorrecto, porque más bien es una expulsión, que es el mismo sistema educativo el que expulsa a los jóvenes de la educación formal. ¿Qué opina usted sobre esa afirmación? Bueno, al respecto, Claudia, tal vez es importante aquí mencionar que los estudiantes son la razón de ser del sistema educativo. Entonces, siempre se van a buscar las causas, los motivos por los cuales un estudiante pueda desertar para tratar de mitigar la situación, porque no podemos decir que se va a erradicar totalmente una situación de deserción. Pero hablar de que el mismo sistema es el que expulsa, tal vez es un poco erróneo cuando tal vez desconocemos todos los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Educación, desde la Dirección Regional y desde una institución para motivar y mantener a un estudiante dentro del aula, dentro del sistema. Como mencionábamos, lo principal es que es su proceso de aprendizaje en el aula, la motivación. Pero el Ministerio de Educación tiene una serie de programas que también buscan la motivación del estudiante. El Festival de las Artes, Juegos Deportivos Estudiantiles, el Festival de Oratoria, el Festival de Spelling Bee, bueno, es Feria Científica, Bandera Azul, que queremos que los estudiantes sean los protagonistas de esos procesos. Entonces, tal vez a mí no me va bien en el rendimiento académico, pero me puedo expresar y puedo
en estos otros programas o proyectos. Entonces, desde ahí que yo le hablaba ahora del plan Convivir, todo eso es lo que busca. O sea, está bien. ¿Cómo hacemos para que el estudiante vea el colegio más allá solo de estar en clases? Claro. Y nosotros nos recordamos que era cuando eso nosotros no teníamos Festival de las Artes, pero hacíamos las famosas veladas, claro, y organizábamos los grupos de baile, y esos son los recuerdos que uno tiene de cuando estaba en el colegio. Entonces, hay muchos programas que el ministerio tiene para motivar al estudiante de que permanezca ahí. Ahora, sí hay que hacer un esfuerzo desde el centro educativo para motivar a los estudiantes a que participen de esas actividades, porque también podemos caer en el error de que aquel estudiante que tras de que va mal, de que no está motivado en el aula, no lo incentivamos para que participe, porque tal vez le vaya mal pero sea un excelente jugador de fútbol, y él va a querer estar dentro del colegio porque está dentro de la selección de fútbol o porque está dentro del grupo de baile. Entonces, todo eso son ahí una serie de estrategias que se utilizan para motivar. Entonces, sí hay, porque digamos, veámoslo desde el punto de vista, desde que un estudiante tiene que hacer una prueba de bachillerato para concluir un sistema educativo, tenemos que decir que sí es selectivo el sistema educativo que tenemos en Costa Rica, porque al final no son todos los que van a poder ir a la universidad, al final no son todos, sí, no podemos cerrar los ojos y decir que todo es para todos, ¿verdad? Entonces, pero también es en pos de la calidad. Porque no podemos dejar las cosas. Entonces, sí van a haber estudiantes que se van. Hay una serie de protocolos que tiene el Ministerio de atención a la violencia, de situación de que si hay drogas en los centros educativos, igual, para que cuando una situación se da en un centro educativo se atienda como corresponde. Claro. Tiene que haber mucha responsabilidad de la parte administrativa, mucha responsabilidad de la dirección regional, que somos los encargados de también apoyar y guiar a los centros educativos. Entonces, no hay que ver, o sea, sería como le decía, un poco erróneo decir, no, el estudiante se fue porque el mismo sistema lo expulsó, no, porque tal vez no me iba bien aquí, pero tenía estas. Ahora, puede ser que no pueda estar en el sistema diurno, en un liceo con 13, 15 materias que llevar, pero tengo otras opciones. Tengo un proyecto de educación abierta, tengo el proyecto del Marco Tulio Salazar. Los prevocacionales. Para cuando un estudiante le cuesta. Tenemos lo de adecuaciones curriculares con un estudiante. Esas son formas de apoyar a un estudiante. Cuando un estudiante realmente no tiene un nivel que le ayude, que pueda ir saliendo adelante, entonces se le hacen las adecuaciones curriculares igual, y conocemos el trabajo que conlleva las adecuaciones curriculares para el docente, ¿verdad? Apoyando a un estudiante, porque no solo tiene ese estudiante, tiene 20 estudiantes más en el aula, pero entonces hay muchos esfuerzos que se hacen en el centro. Aunado a eso, doña Marcela, tal vez muchas veces el desconocimiento de los estudiantes o incluso de sus padres, como usted mencionaba hace un rato, de las consecuencias que podría traer para los muchachos el abandonar sus estudios es lo que hace que no los motiven a seguir ahí. ¿Qué consecuencias puede tener un muchacho de estos, un niño, un adolescente que abandona sus estudios? La educación es el medio, y primero veámoslo a nivel macro, de que un país pueda salir adelante, de que un país pueda erradicar pobreza, bueno, erradicar no, porque no se va a acabar nunca con la pobreza, pero disminuir la pobreza, que pueda alcanzar un nivel más alto. Entonces, así hay que verlo con un niño, con un estudiante. O sea, si una persona quiere salir adelante en un mundo competitivo como el que tenemos actualmente, lo hará únicamente por medio de la educación, al menos que sea con muchos recursos económicos y que pueda salir adelante con como otras situaciones. Pero un estudiante que no estudia, y no porque tenga que ser, porque solo estudiando voy a ser alguien en la vida, porque no, porque igual una persona que se desempeñe en un trabajo que no sea profesional también puede realizarse personalmente en la vida. Pero en un mundo competitivo, donde hasta para ser un conserje, para ocupar un puesto en la municipalidad, algo que no sea totalmente administrativo, por ejemplo.
a usted le van a pedir un 9º año, ahora ni siquiera el 9º año, ahora es un bachillerato. Entonces es una oportunidad para la vida de esa persona. Claro. Es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para abrir horizontes, Entonces, aquí tal vez no entrar tanto qué pasaría con una persona que no estudie, porque vamos a decir, no, es que ya va a ser un rezagado de la sociedad, o que no, porque no hay que verlo así. Hay otras formas en cuales la persona puede desarrollarse y puede sentirse bien y puede ser competitivo, pero en la actualidad la educación es el medio por el cual podemos realmente salir adelante, buscar opciones, y esa Más bien es el medio. Es el medio. Es el medio, y es, como usted dice, no verlo como qué le pasa a alguien si no estudia, sino que muchas más oportunidades tiene quien estudia. Podemos estudiar. Claro que sí. Tal vez, para finalizar, doña Marcela, ¿qué esfuerzos o qué estrategias realizan ya a nivel nacional el Ministerio de Educación? ¿Se realiza un trabajo en orientación individual e incluso social cuando se ve que hay un estudiante en riesgo de desertar? Así tal vez, a manera de conclusión, ¿qué es los esfuerzos que ustedes realizan? A nivel nacional ahorita se tiene la estrategia del programa Yo Me Apunto, que así se llama, que viene a ser una estrategia para promover la permanencia, la reintegración, o sea, cómo hacemos para atraer a aquellos que se nos fueron, y el éxito escolar. La estrategia lo que busca es ver la educación como algo que no le compete únicamente al Ministerio de Educación Pública, sino que nos compete a todos, instituciones públicas, instituciones privadas, padres de familia, muy importante, padres, la parte administrativa de un centro educativo, los docentes y el estudiante. Entonces, la estrategia va en valorar la educación, como decíamos ahora, es el medio por el cual la sociedad, el país y personalmente podemos salir adelante. Entonces, esta estrategia que se nos está pidiendo a nivel regional, que viene siendo un poco lo que ya se venía haciendo, pero ya un poquito como sistematizado, sabemos, ya un proyecto a nivel de gobierno, que lo que busca es eso, identificar al estudiante, prevenir, que es muy importante, empezar a prevenir, identificar al estudiante que puede ser un candidato para que deserte, darle el apoyo, los apoyos que le pueda dar el centro educativo, o sea, que si el estudiante se fue, como le decía, ya fue porque definitivamente ya no se pudo hacer nada, pero porque ya no hubo más. Pero si era porque una situación económica, bueno, se le buscó el apoyo económico, si era porque tenía que caminar y no tenía beca de transporte, bueno, se le dio, porque no tenía alimentación, tiene la beca de buscar esa estrategia. Ahora, a nivel de centro educativo, de todo esto se maneja. Entonces, ¿qué es aquí lo importante? Primero, padres de familia. Si vemos que un estudiante ya está desinteresado, tiene alguna situación, están los colegios que hay, creo que actualmente en la zona, y hablamos de colegios porque, como les decía anteriormente, los porcentajes de deserción es a nivel de secundaria. Entonces, a nivel de secundaria ya tenemos orientadores en todos los colegios, entonces hay que acercarse al orientador y explicarle, bueno, ya mi hijo, o cuando nos entregaron la primera nota del primer trimestre, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué apoyo le están dando a mi hijo? Porque no es solo la institución, pero acercarse al centro educativo antes de que ya la problemática se haga más grande y que al final ya el estudiante vaya a desertar. Entonces, acercarnos y empezar a crear esa conciencia. En caso nosotros de la zona de Los Santos, bueno, necesitamos que nuestros chicos, chicas, estudien, concluyan sus estudios, los que puedan ir a estudiar a las universidades, que vayan a estudiar. Tenemos la opción ahorita de Lina aquí en la zona de Los Santos, entonces... Es motivarlos. Es motivarlos. Y empezar, de hecho, por los padres de familia también. Por los padres de familia. Este es un tema que da para muchísimo de qué hablar, y tal vez más adelante se pueda retomar, o en algunos otros momentos. Yo le quiero agradecer, doña Marcela, por habernos acompañado esta noche en Actualidad, a usted y en su persona a todo el personal de la Dirección Regional, y que hace posible y que trabaja tanto para que los estudiantes también se mantengan en las aulas. Este es un tema muy interesante, una problemática que afecta definitivamente a toda la sociedad, y estos jóvenes deberían estar todos trabajando por un futuro
no deberían estar en sus casas sin hacer nada, deberían estar trabajando por un futuro. Esperamos que este programa le haya orientado a usted si se le está presentando una situación similar de deserción en su hogar y que también haya servido de punto de partida para que todos, usted, mi persona y todas las personas involucradas en esta sociedad nos enteremos y nos demos cuenta de que la labor educativa no es solamente del estudiante, es definitivamente de todos. Le esperamos además el próximo jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. Actualidad.